Bienvenidos a la segunda parte de este vídeo sobre Andercel y Kerem Bürsin. No se me vayan. Como les prometí, vamos a profundizar aún más en esta historia fascinante, explorando cada detalle, cada rumor y cada sentimiento que rodeó a esta pareja icónica. En la primera parte nos adentramos en el apasionante mundo de Love is in the Air y en el romance que floreció entre sus protagonistas, Andercel y Kerem Bürsin. Vimos cómo su química en la pantalla se trasladó a la vida real, cautivando a millones de fans en todo el mundo. Celebramos su amor, compartimos su alegría y, como todos, nos quedamos devastados cuando anunciaron su separación. Pero como les dije, la historia no termina ahí. La ruptura de Ande y Kerem fue mucho más que el fin de una relación. Fue el comienzo de un capítulo lleno de especulaciones, rumores y una supuesta confesión que podría cambiar para siempre la forma en que recordamos su amor. En esta segunda parte vamos a desmenuzar esa confesión, analizándola desde todos los ángulos posibles. Vamos a explorar las posibles causas de la ruptura, más allá de las explicaciones oficiales. Vamos a examinar el impacto de la fama en sus vidas y en su relación. Y por supuesto vamos a reflexionar sobre el futuro de Ande y Kerem. *** La confesión, ¿verdad o rumor? ***. Como mencioné antes, la supuesta confesión de Andercel es el epicentro de esta historia. Según diversas fuentes, la actriz habría revelado, en una entrevista que no ha sido confirmada públicamente, que se sintió ahogada en su relación con Kerem. Esta afirmación es fuerte y merece ser analizada con detenimiento. ¿Qué significa sentirse ahogada en una relación? Implica una sensación de asfixia, de falta de libertad, de no poder ser uno mismo. En el contexto de una relación mediática como la de Ande y Kerem, esto podría traducirse en presión constante la necesidad de mantener una imagen perfecta ante el público, las redes sociales y los medios de comunicación. Pérdida de la individualidad la dificultad de mantener una vida personal y profesional separada de la imagen de pareja. Exceso de atención la invasión de la privacidad por parte de los paparazzi, los fans y los medios. Expectativas irreales la presión de cumplir con las expectativas de los demás, tanto en la vida personal como en la profesional. Control y limitaciones la sensación de que la propia vida está siendo controlada o limitada por las demandas de la fama y de la relación. Si Ande realmente se sintió así, es comprensible que haya buscado liberarse de esa jaula dorada. El amor, por muy intenso que sea, no puede sobrevivir en un ambiente donde la libertad y la autenticidad se ven comprometidas. La jaula dorada, un análisis profundo ***. La metáfora de la jaula dorada es poderosa y descriptiva. Representa una situación en la que una persona, a pesar de tener acceso a una vida aparentemente privilegiada y lujosa, se siente atrapada y limitada. En el caso de Ande, la jaula dorada podría haber estado hecha de fama y fortuna la fama y el éxito profesional, que le brindaron reconocimiento y oportunidades, pero también la expusieron a una constante vigilancia. Amor y compromiso el amor por Kerem, que inicialmente le aportó felicidad y compañía, pero que también implicó responsabilidades y compromisos que pudieron haberle resultado agobiantes. Expectativas sociales las expectativas de la sociedad, que exigen a las parejas mediáticas una imagen perfecta y un comportamiento ejemplar. Presiones del entorno las presiones de los agentes, los managers, los publicistas y otros profesionales que rodeaban a la pareja y que podrían haber influido en sus decisiones. Es importante destacar que esta es una interpretación basada en la supuesta confesión de Ande y en el conocimiento de la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. No se trata de juzgar a nadie, sino de comprender las posibles causas de su ruptura. Más allá de las apariencias, ¿qué causó la ruptura? Si bien la supuesta confesión de Ande arroja luz sobre la situación, es probable que la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores. Además de la presión mediática y la pérdida de identidad, otras posibles causas podrían ser diferencias de personalidad aunque la química entre ellos era innegable, es posible que Ande y Kerem tuvieran diferencias de personalidad y de estilo de vida que con el tiempo se volvieron incompatibles.
Asterisco 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 falta de comunicación asterisco asterisco la falta de comunicación, la incapacidad de expresar las propias necesidades y sentimientos, puede ser un factor determinante en la ruptura de cualquier relación. Asterisco 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 cambios en la vida asterisco asterisco la vida de Anne y Kerem ha cambiado mucho desde que se conocieron. Nuevos proyectos profesionales, nuevas experiencias y nuevas personas pudieron haber influido en sus decisiones. Asterisco 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 falta de tiempo asterisco asterisco la apretada agenda de ambos actores, con rodajes, eventos y compromisos profesionales, pudo haber dificultado la dedicación del tiempo necesario para mantener una relación saludable. Asterisco 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 celos e inseguridades asterisco asterisco aunque no hay pruebas de esto, es posible que hayan existido celos o inseguridades en la relación, alimentadas por la exposición mediática y las interacciones con otras personas. Es importante recordar que en las relaciones sentimentales, rara vez hay una única causa de ruptura. Lo más probable es que haya sido una combinación de factores que, finalmente, llevaron a Anne y Kerem a tomar caminos separados. Asterisco asterisco el impacto de la fama, un peso difícil de llevar asterisco asterisco. La fama, como hemos visto, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, brinda oportunidades profesionales, reconocimiento y éxito. Por otro lado, impone una serie de limitaciones y presiones que pueden afectar negativamente la vida personal y las relaciones sentimentales. En el caso de Anne y Kerem, la fama los expuso a asterisco 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 escudriñamiento constante asterisco asterisco cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y juzgado por millones de personas. Asterisco 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 invasión de la privacidad asterisco asterisco la imposibilidad de tener momentos de intimidad y privacidad, con constantes paparazzi y fans acechándolos. Asterisco 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 críticas y juicios asterisco asterisco la crítica constante de los medios y del público, que juzgaban su apariencia, su comportamiento y su relación. Asterisco 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 presión por mantener una imagen asterisco asterisco la necesidad de mantener una imagen perfecta, lo que implicaba ocultar problemas y fingir felicidad. Asterisco 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 pérdida de control asterisco asterisco la sensación de que la propia vida estaba siendo controlada por los medios, los fans y las expectativas de los demás. Es comprensible que ante esta situación, Anne haya sentido la necesidad de recuperar su libertad y su identidad. La fama, por muy deseada que sea, puede ser un peso muy difícil de llevar. Asterisco asterisco el futuro de Anne y Kerem, ¿qué les depara el destino? Asterisco asterisco. A pesar de la ruptura, Anne y Kerem han demostrado ser profesionales y talentosos. Ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su éxito. Asterisco 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 Andercel asterisco asterisco ha continuado su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y proyectos. Ha encontrado aparentemente un nuevo amor y se muestra radiante. Ha demostrado su talento y profesionalismo, dejando claro que es una de las actrices más importantes de Turquía. Asterisco 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 Kerem Bürsin asterisco asterisco también ha seguido trabajando y ha sido relacionado con otras mujeres. Ha demostrado su versatilidad como actor y su capacidad para mantenerse en la cima de la industria. Ha participado en proyectos internacionales y ha seguido cosechando éxitos. Es incierto si Anne y Kerem volverán a estar juntos, ya sea sentimentalmente o profesionalmente. Lo que sí es seguro es que ambos han seguido adelante con sus vidas, aprendiendo de sus experiencias y creciendo como personas. Asterisco asterisco reflexiones finales, amor, fama y libertad asterisco asterisco. La historia de Anne y Kerem nos invita a reflexionar sobre el amor, la fama, la libertad y la búsqueda de la identidad. Nos enseña que asterisco 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 el amor verdadero requiere libertad y autenticidad asterisco asterisco para que el amor perdure, es necesario que ambas personas se sientan libres de ser ellas mismas. Asterisco 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 la fama puede ser un obstáculo para el amor asterisco asterisco la presión mediática, la invasión de la privacidad y las expectativas sociales pueden afectar negativamente las relaciones sentimentales. Asterisco 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 la búsqueda de la identidad es fundamental asterisco asterisco es importante conocerse a sí mismo, saber lo que se quiere y luchar por la propia libertad. Asterisco 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 la felicidad es un camino, no un destino asterisco asterisco no siempre se encontrará la felicidad en la perfección, sino en la búsqueda del equilibrio y en la aceptación de las propias imperfecciones. Asterisco asterisco preguntas para la reflexión, los leo en los comentarios, asterisco asterisco. Y ahora,
Quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la supuesta confesión de Ande es creíble? ¿Creen que la fama influyó en la ruptura de Ande y Kerem? ¿De qué manera? ¿Qué consejo le darían a Ande y a Kerem? ¿Creen que la libertad personal es más importante que el amor en algunas situaciones? ¿Cómo creen que Ande y Kerem recordarán esta etapa de sus vidas en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus opiniones, sus reflexiones y sus sentimientos. Este es un espacio para debatir, para analizar y para aprender juntos. Conclusión y agradecimiento Hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desentrañando sus misterios y analizando sus posibles causas. Espero que les haya gustado esta segunda parte y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden, la vida es un viaje y cada experiencia, ya sea dolorosa o feliz, nos ayuda a crecer y a ser mejores personas. Y en el mundo del entretenimiento, las historias de amor como la de Hande y Kerem, nos recuerdan la importancia de la autenticidad, la libertad y la búsqueda de la propia identidad. Hasta pronto.